Hola, ¿cómo están? En esta ocasión queremos hacer una historia de la constitución de los números complejos como una necesidad o en función de la necesidad de las ecuaciones lineales y cuadráticas de coeficientes dados. Es con el ánimo de mostrar que en realidad pues, los conjuntos en esta línea Markdown podríamos decir que todo empezó en los naturales, que lo escribimos con mat bb n para que me quede así toda elegante la n. Todo empezó con los naturales, luego ellos se extendieron entonces aquí ponemos un subset, se extendieron a un conjunto más grande llamado los enteros mat bb n z, con el ánimo de poder solucionar ciertas ecuaciones que en los naturales no tenían solución. Entonces vamos a mostrar eso. Entonces que el n quedó contenido en el nuevo conjunto, pero ya el nuevo conjunto era más grande, tenía más elementos que n, entonces que lo fueron extendiendo. Luego se extendieron más, subset, a un conjunto llamado los racionales. Aquí también le ponemos mat bb entre llaves q, los racionales q. Recordemos que los racionales quotient, es decir, los números que se dejan escribir como cociente de enteros en principio. Luego se extendieron más uniendo, entonces aquí le ponemos cub, uniendo a los racionales otro conjunto, los mat bb q superestrella. Entonces le ponemos así para exponente y le ponemos aquí las asterisco. Y así, ya en el último fue que simplemente le unieron otra cantidad a otro conjunto llamado los irracionales, y ya con esa unión, la ponemos aquí igual, obtuvimos el conjunto de los reales, mat bb r, pero estos se extendieron más, subset, así, en un conjunto más grande llamado los complejos, mat bb, porque en los reales habían ecuaciones de coeficientes reales con solución que no se daba en los reales. Pues era muy curioso, con los números reales no se podían solucionar todas las ecuaciones que se pudieran crear con números reales. Eso hizo que se tuviera que constituir un nuevo conjunto, el de los complejos. Entonces aquí ponemos este, y así en esta cadena, en este símbolo en LaTeX, mostramos como lo que queremos mostrar en esta historia, que queremos mostrarla a nuestros familiares y a la comunidad, de tal manera que lo hagamos de una manera lo más sencilla posible, lo más aprehensible y entendible posible. Bueno, entonces miremos esta historia, vamos a ayudarnos con ChatGPT. Me encanta mucho siempre buscar una alternativa de cómo él nos cuenta eso, y decirle, bueno, pues dame una historia de la constitución de los números complejos desde los números naturales como función de la solución de ecuaciones lineales y cuadráticas de coeficientes dados. Bueno, vamos a ver cómo nos la da él. La historia de los números complejos es fascinante y está entrelazada con el desarrollo de las matemáticas a lo largo de los siglos. Comencemos desde los números naturales y sigamos el camino que llevó al descubrimiento de los números complejos en el contexto de la solución de ecuaciones lineales y cuadráticas. Excelente. Los números naturales, pues desde los tiempos antiguos los humanos han utilizado números naturales para contar objetos y realizar operaciones básicas. Los números enteros, con la necesidad de manejar dudas y créditos, los matemáticos introdujeron los números enteros, que incluyen tanto los números naturales como los negativos de ellos o los inversos aditivos de ellos y el cero. Y los racionales, pues los matemáticos griegos como Pitágoras descubrieron que algunas longitudes no podían expresarse como una fracción de números enteros. Este descubrimiento llevó al concepto de números racionales, que son los números que pueden expresarse como fracciones o cociente de enteros.
Después los irracionales, sin embargo, los griegos también descubrieron que algunas longitudes, como la diagonal del cuadrado unitario, eran irracionales, lo que significa que no se pueden expresar como una fracción exacta. Entonces empezaron, los irracionales serán los que no se dejan expresar como una fracción, cociente de enteros positivos. Y los números reales, con el tiempo, los matemáticos desarrollaron el concepto de números reales para incluir tanto a los racionales como a los irracionales. Los números reales pueden representar todas las longitudes en la recta numérica. En las ecuaciones lineales, cuando los matemáticos comenzaron a resolver ecuaciones lineales, encontraron que casi todas las ecuaciones lineales tenían soluciones en los reales. Por ejemplo, la ecuación 2x más 3 tiene solución, miren, en racional, y las ecuaciones cuadráticas x2 más 1 no podían solucionarse en los reales, a pesar de que los coeficientes de esta ecuación son reales. Mira que el coeficiente de x2 es 1, este otro término es un término independiente, es un número real, y este otro término es un número real. Entonces la ecuación está compuesta por coeficientes reales, pero su solución no es real. Eso hizo que se constituyeran los imaginarios, y donde la solución de esta ecuación x2 más 1 fuera y, donde y fuera la raíz cuadrada de menos 1. Los números complejos finalmente combinaron números reales y números imaginarios para formar números complejos de la forma a más bi, donde a y b son números reales. Los números complejos pueden representarse en el plano complejo, donde el eje horizontal representa la parte real y el eje vertical representa la parte imaginaria. Y solución de ecuaciones cuadráticas con números complejos. Entonces esta es la que nos da ChatGPT, y yo vamos a ponerle acá en nuestro cuaderno Júpiter. En esta línea la señalamos, la volvemos una línea markdown con la letra M y copiamos este texto que nos ha dado, y ya le decimos, bueno, es que miren, en función de las ecuaciones nosotros le ponemos algo más. Dice: la historia de los números complejos es fascinante y está entrelazada con el desarrollo de las matemáticas a lo largo de los siglos. Comencemos desde los números naturales y sigamos el camino que llevó al descubrimiento de los números complejos en el contexto de la solución de ecuaciones lineales y cuadráticas. Los números naturales, entonces uno dice, bueno, se hicieron para resolver ecuaciones muy bacanas, como x más 1 igual a 2, por ejemplo. Así, ¿qué número aumentado en 1 da 2? Ah, pues el 1. Y siempre así, no le puedo decir aquí, rig ht, de right, flecha a la derecha, right de derecha, arrow de flecha, right arrow. Entonces le dices de que esta ecuación implica que x vale 1. Y siempre, algo que queremos decir es que la solución va a estar en los naturales. Una ecuación de coeficientes naturales va a estar en los naturales siempre y cuando, de esta forma, al adicionar un número natural, siempre el resultado sea un número natural mayor. Entonces, que el que está aquí, después del igual, tiene que ser mayor que este, tiene que ser un natural mayor. Siguiendo una idea que yo quisiera decirla como naturalidad, es que cuando tienes algo natural y le aumentas un natural, te da algo más grande. Entonces, que cuando tienes un natural y le aumentas en un natural o le adicionas un natural, te da algo más grande. Por ejemplo, si x, sea x un número natural, entonces si lo aumentamos en 2 y me da 5, me da algo más grande, era porque x valía 3. Entonces mire que siempre que este sea mayor, que este pierda con este, queriendo decir de que a un natural aumentas en 2 y te da algo más grande. Y también queremos que los estudiantes aquí cortemos y solucionen este tipo de ecuaciones con la calculadora SimPy, que es de una calculadora simbólica. Entonces ponemos from SimPy import asterisco y definimos a x como una variable a través de la función part, y ponemos una cadena de caracteres con comillas simples, que la encontramos al lado derecho del 0, que son unas comillas verticales, no la tilde del idioma español, que es una apóstrofe, por decirlo así, o inclinado a la derecha. No, esta es una tilde vertical. O le pones comillas dobles, x. Así defines la variable, y luego que la defines le dices resuelva, pero en inglés, la ecuación con mayúscula EQ, equation, la ecuación. ¿Y cuál es la ecuación?
Pues la ecuación es x más 2, ese es un lado derecho, coma el lado izquierdo que es 5. Entonces así le decimos que resuelva y él dice que la solución es 3. Así miren, nos muestra que esta solución de acá es correcta. Así, ¿qué número aumentado 2 da 5? 3. Entonces así miren que cómo nos lo muestra de bacano a través de la calculadora SimPy, que es una calculadora de cálculo simbólico. Entonces aquí le ponemos SimPy realiza cálculo simbólico, es decir, es capaz de sumar x más x, es decir, es capaz de sumar x más x y darnos el resultado que, como sabemos, da 2x. Entonces es capaz de sumar expresiones algebraicas, entonces puede operar con las expresiones algebraicas. Entonces miren, así ya el estudiante puede hacerlo. Y luego miramos ecuaciones en coeficientes naturales que inspiraron la construcción de los enteros. Entonces aquí lo ponemos como pero habían ecuaciones de coeficientes en los naturales que no tenían solución natural. Tal es el caso, aquí ponemos tal es el caso de, queremos fomentar mucho la redacción en las líneas Markdown de los estudiantes de licenciatura, la redacción, y que miren que esto les permite expresar verbalmente las ideas y simbólicamente. Pues tal es el caso de quién, entonces ya lo pones en doble símbolo de dólar para cuando quieras decir una ecuación en esta línea Markdown. Entonces la ecuación le dice, ¿cuál va a ser? Una ecuación, dame un número que aumentado en 1 da 0, es decir, a pesar de que dame un número que aumentado en 1 antes da un resultado menor a lo que adicionó. Entonces eso no es natural, porque no es natural que un número, cuando le adicionan una cantidad positiva natural, le dé algo menor de lo adicionado. No es natural que le dé algo menor que lo adicionado. Por eso la solución de esta no debe ser natural. Entonces vamos a ver que la solución necesita que como sabemos es menos 1, es decir, es un número que no es natural. Entonces aquí le ponemos /right ht right g ht arrow de flecha. Entonces, para querer decir, dibújeme una flecha a la derecha para decir entonces, o de ahí se infiere que x tiene que ser menos 1, y decimos que no es, no es un natural, mat bb n. Y así miren que mostramos la necesidad de constituir a los naturales, a los enteros, a partir de los naturales, porque habían ecuaciones en los naturales que no tenían solución entera. Entonces así podemos, con la necesidad de manejar deudas. Y es porque, ¿y por qué con las deudas? Porque es que ¿qué capital tienes si al aumentarlo en 1 ya no tienes nada? Pues debe ser un capital negativo, es decir, que tienes deudas. Entonces eso que recibiste lo tuviste que pagar. Entonces para denotar deudas utilizamos las cantidades negativas en ese caso. Entonces tiene mucho sentido el constituir así los números enteros. Entonces así contamos eso acá, control V. Nos queda como tarea de que uno acabe de hilar esta línea con esta, es decir, así como esta ecuación de números naturales tiene solución que no tiene solución natural, es por eso que se definieron los nuevos números. Entonces se creó un conjunto más grande que contuviera los naturales y que tuviera las soluciones para ese nuevo tipo de ecuaciones en los naturales que no tienen solución en los naturales. Entonces así constituimos un n, después de n, un subset, para decir subconjunto z, donde z es ahora sí n, y le unimos, entonces ponemos cup de unión, le unimos a este conjunto.
el conjunto, aquí le ponemos backslash, del que tiene al 0, al menos 1, coma al menos 2, coma al menos 3, es decir, que tiene los inversos aditivos de cada uno de los naturales. Y aquí le ponemos L dots para decirle 3 puntos suspensivos para decir que eso sigue infinitamente. Y así me queda como me queda editado. Miren cómo queda. Bueno, aquí me dice que hay error. Entonces le reviso, entonces le digo, no, es que aquí falta un backslash de la limitación de conjuntos y en el 0 no lo necesitaba. Entonces así me queda que si escribimos backslash llaves para que me ponga las llaves de conjuntos. Y así me escriba de esta manera. Miren, que a n lo extendieron a un conjunto más grande que contiene a n y a el 0 y los inversos de los naturales, considerando pues naturales que empiezan en el 1 en esta consideración teórica que estamos haciendo. Y en lenguaje LaTeX le ponemos, para que la n quede bonita, backslash math bb, porque acuérdense que la n de los sistemas numéricos, las letras las ponen como una forma elegante, y esa forma elegante y una manera de hacerla es con la función o el código backslash mathbb, y delimitando entre llaves a la letra que quieres que quede elegante. Y así también ponemos aquí para n mathbb, y hacemos esto de educar en lenguaje LaTeX, el inglés y Python, porque son lenguajes para la comunicación científica. Queremos fomentar la comunicación científica en los licenciados en matemáticas, así como el desarrollo del pensamiento computacional, entre otros. Marco. Bueno, entonces después para los racionales vamos a constituir una ecuación en los enteros o de coeficiente enteros, pero que no tiene soluciones racionales, perdón, no tiene soluciones enteras. Entonces aquí le ponemos una nueva línea y le escribimos pues qué ecuación podría ser. Entonces dígame un número que duplicado da 1. Mire que es de coeficientes enteros, pero su solución no puede ser entera, porque ¿qué número entero? Al duplicarlo da la unidad, y por lo regular al duplicar un entero positivo, por ejemplo, me da algo más grande, me da, bueno, si duplico al 1 me da 2. Entonces pongámoslo aquí, si duplico, si aquí pongo c dot, si duplico al 1, pues el resultado es 2. Entonces que cuando duplicas un número, como por ejemplo al 1, aquí vamos a cortar esta observación, aquí cortamos también para que no nos salte de esta manera en esta historia de la constitución de los conjuntos numéricos. Aquí nos queda esta también, y aquí entonces volvemos a esta línea. Decimos, veas que cuando duplicas el 1 te da 2, o sea que al duplicar al 1 te da algo igual, al menos nos da 2, y si duplicas al 2 nos da algo más grande que 2, nos da 4. Si duplicas al 3 te da algo más grande que el 3, nos da 6. Es decir, que duplicar los naturales, por ejemplo, siempre nos da algo más grande. De ahí que y si duplicas a un número, por ejemplo, al menos 1, pues te da menos 2, que es de valor absoluto 2. Es decir, que al duplicar al menos 1 te da al menos algo de valor absoluto 2, es decir, algo en realidad más grande que el 1, que el menos 1 en valor absoluto. Entonces que en valor absoluto nos da algo más grande. Si multiplico por menos 2 nos da menos 4, y menos 4 tiene valor absoluto 4, y menos 2 tiene valor absoluto 2, es decir, que al duplicar a un negativo me da alguien de valor absoluto más grande que él. Sabemos pues de que menos 4 es menor que menos 2, pero su valor absoluto es mayor que el valor absoluto de menos 2. Entonces que al duplicar enteros en general
siempre me da algo de valor absoluto mayor al número que dupliqué. Pero eso es lo natural. Entonces, lo natural en los enteros. Entonces uno le pone esa conclusión, vea, lo natural en los enteros es que al duplicarlos me dé algo más grande, algo de valor absoluto más grande, algo de valor absoluto más grande que el valor absoluto de lo que dupliqué, que el valor absoluto de lo que dupliqué. Listo. Ya con eso diremos, bueno, entonces ¿cómo constituye una ecuación en los enteros que no tenga solución entera? Pues algo que no cumpla esta ley. Entonces luego para construir una ecuación que no de coeficientes enteros, entonces aquí le ponemos coma de coeficientes enteros, coma, que no tenga coeficientes enteros, perdón, que no tenga solución entera, puede ser alguna que no cumpla esta ley o esta observación que acabamos de hacer. Aquí, por ejemplo, entonces se le pregunta, dame un número, dame un entero x que al duplicarlo me dé algo de valor absoluto menor. Entonces, por ejemplo, que me dé 1, o sea, que no me dé, mire que por lo menos nos daba 2 o menos 2. Bueno, pues aquí nos va a dar 1. Entonces uno dice, bueno, pues está diciendo, es como hay un entero que al duplicarlo no da 2, 4, 6, 8 o menos 2, menos 4, menos 6, menos 8, sino que da 1. Eso es raro. Entonces aquí le pones, pero entonces, ¿cómo sabemos? La solución de ese es rig, aquí le pones R mayúscula, rig HT, arrow, de flecha a la derecha. Eso implica que X es un medio, porque el número un medio al duplicarlo da 1. Ese número, pero ese número no es entero. Entonces, pero X, y aquí le pones frac, un medio. Y aquí trayendo el código que teníamos antes para solucionar ecuaciones, usted le trae ese mismo, control C, o escribimos simplemente en una línea de código, vea, resuelva la ecuación EQ en la que tenemos 2 por X igual a 1, y él te dice, hombre, esa ecuación tiene solución un medio. Este dice que la solución no es entera, entonces aquí le ponemos efectivamente que not, backslash not, in de estar, de pertenecer. Entonces not in es de no pertenecer o no estar en ¿dónde? Pues en los enteros. Entonces en maths bb z. Así miren, tan bacano esa manera de constituirla. Entonces así mostramos una ecuación que no tiene solución entera. Y cómo la construyes como profesor de matemáticas o como estudiante de matemáticas. Y ahora con los números racionales vamos a mostrar y qué ecuación con racionales, por ejemplo, no tendría solución en los racionales. Entonces uno en eso también se va a dar algún fenómeno que conozca que en los racionales siempre ocurre. Entonces usted llega y bueno, observa un fenómeno, vea. Bueno, en el Jupyter Notebook, en una línea de código, usted puede empezar a ver fenómenos, porque puede hacer los cálculos. Entonces, es que el cuaderno Júpiter se vuelve como un espacio de experimentación científica para los licenciados y los estudiantes de ingeniería, porque miren, entonces digo, bueno, los racionales, ¿qué pasará
usualmente. Entonces, resulta que cuando uno multiplica racionales por sí mismos, queda cuando multiplica racionales por sí mismo, pues tiene que dar racional porque los racionales son un campo. Es decir, por lo menos en esta estructura la multiplicación es cerrada, es decir, clausulativa, es decir, que cuando multiplicas racionales te tiene que dar alguien de la misma raza, es decir, tiene que ser también racional. Esa es una de las primeras cosas que pasan en los racionales, que al multiplicar un racional por sí mismo me tiene que dar racional, es decir, el cuadrado de todo racional es racional. Pero el problema es, como queremos los irracionales, es cuando se pide de que el cuadrado de un número de entero, de 2, de que el cuadrado de un racional sea 2, de que un número racional por sí mismo de 2, y eso no existe. En los cuadrados no existe un número racional cuyo cuadrado sea 2, es decir, que no existen los racionales la raíz de 2, es decir, no existen los racionales la raíz de 2. Entonces uno pone acá, es que mire, es que x, si usted le dice resuelva la ecuación la ecuación x por x, un número que multiplicado por sí mismo, de 2, 2, él le dice que esa solución no está, mire, que da menos raíz de 2 o más raíz de 2. Recuerde que escribir SQRT es la abreviación de square root, y que entonces nosotros también ponemos acá un vocabulario que requerimos siempre tener en cuenta, vocabulary, y es una es square root, es square, creo que es square no más root. Entonces, square root, miremos, practiquemos entonces. Uno dice, ¿cómo se escribirá? Entonces, es de cuadrado. Entonces, ¿cómo se escribe cuadrado? Entonces, aquí escribimos square. Y dice que sí, que es hasta ahí es cuadrado. Square root. Y square root es raíz cuadrada. Pero no dice square. Termina en E. Entonces tiene que ser square, él no lo compone. Square root. Entonces aquí le pones que tiene que ser square, termina en E, square root, y eso significa raíz cuadrada. Aquí le ponemos, bueno, nos hace que nos dice que nos puede hacer la corrección, pero bien grande. Entonces aquí le ponemos, bueno, pues raíz square root, y que los americanos abrevian square root con SQRT. Recuerda, SQRT, abrevian esa palabra compuesta, y así vas a encontrar que la raíz cuadrada siempre te la van a encontrar definida a través de la abreviación SQRT para la función raíz cuadrada. Entonces acá nos está mostrando una ecuación que no tiene, y eso siempre va a pasar cuando usted le pide que haya un racional que multiplicado por sí mismo de un primo. Cuando usted le dé un primo, ya eso no. En cambio, si usted le dice que el número al cuadrado da 4, hombre, pues él le dice que, miren que acá, que le dice que la solución es entera, ¿vea? Entonces aquí una ecuación de coeficientes enteros, porque el coeficiente de x a la 2 es 1 y el otro coeficiente es 4. Entonces tiene una ecuación de coeficientes racionales, más aún enteros, y su solución es entera, más aún entonces racional. Entonces ahí sí, pero cuando dices x al cuadrado a un primo, por ejemplo 2, te da un número irracional. De hecho, si quieres ver lo que efectivamente es irracional, bueno, pues le puedes decir, dame SQRT, es decir, la raíz de 2. Llamas a la función SQRT y le calcula la raíz de 2. Y te dice, pues, y te lo da en forma exacta. La representación exacta de raíz de 2 es así, con este radical, y la representación decimal es con punto eval f.
que lo que hace es dame la representación decimal o aproximada del número. Mire que me da una representación aproximada en forma decimal, y así nos muestra que efectivamente es irracional porque su forma decimal es infinita no periódica, aunque aquí no nos muestra sino una parte para ver que efectivamente es no periódica. Se queda cortico en no mostrarnos más décimas y ni pone los 3 puntos suspensivos para decir de que es que la representación de ese número es infinita. Entonces, en realidad la representación que nos da Python me parece un poco disciplinada en cuanto a la matemática, ¿cierto? En cuanto a la definición de número irracional bajo la representación decimal para los números irracionales. Bueno, entonces miren que si aquí le pongo otro primo, el 3, entonces él te dice que la solución es menos raíz de 3 y más raíz de 3, y la raíz de 3, por ejemplo, también es irracional, porque mira, es que su representación decimal no tiene periodicidad. Si pones otro primo, el 5, entonces, ¿qué número al cuadrado da 5? Y te dice, pues mire que ese también es irracional, porque la representación decimal no tiene periodicidad. Entonces, siempre que así tenemos ecuaciones y las ensayas, que cuando entonces se pone como conclusión, por lo tanto, las ecuaciones de la forma, aquí lo pone en línea Markdown, entonces le pones la M, entras a ella con doble clic, y de la forma x al cuadrado, entonces aquí x al cuadrado igual a un número primo, a pesar de ser de coeficientes racionales, más aún enteros, no tiene solución racional. Entonces, a pesar de ser de coeficientes racionales, no tiene solución racional, siempre que P sea primo. Entonces, siempre que P sea primo. Bien, entonces, siempre que las tengas así, no te va a dar un número. Eso es un hecho muy bonito en teoría de números, muy bacano, y que uno lo puede evidenciar gracias a las líneas de código de los cuadernos Júpiter, porque puedes poner cualquier otro primo, pones 7 y miras a ver, ya le pones 7, a ver 7 qué da. Pues es que con 7 tampoco me da alguien con forma decimal que tiene alguna periodicidad. Luego entonces esta ecuación no tiene solución en los racionales, porque los números racionales, su representación decimal tiene periodicidad o es finita. Entonces es escribir eso. Entonces así se constituyeron los números irracionales, y así lo que hicimos, lo que hicieron bueno, aquí le ponemos doble clic de pronto, porque es que para que nos abra de nuevo la línea. Entonces así los irracionales lo que hicieron fue históricamente es que a Q /mat bb Q le adjuntaron, entonces le ponemos un nuevo conjunto, entonces lo ponemos con unión cup, le adjuntaron el número, los que no eran racionales, es decir, los que no se dejan escribir como cocientes de enteros, es decir, los que tienen representación decimal infinita pero sin periodicidad. Esos son los mat bb q estrella. Entonces aquí le ponemos un exponente con el cuadrado o cualquier superíndice, lo ponemos con el acento circunflejo, y le ponemos /as para que nos ponga un asterisco, y miren cómo queda bonito. Entonces, bueno, aquí nos puso un error, miremos a ver, siempre nos indica que hay error, si hay error pues, y aquí nos dice que, bueno, mat bb, y aquí mat bb q, bueno, no le veo como error. Asterisco no es SQT, sino AST, asterisco. Y miren que entonces así construimos, le adjuntamos a los racionales un nuevo conjunto, y con ese constituimos
esa unión la constituimos como los reales. Entonces, ¿quién van a ser los reales? Entonces ponemos mat bb, los reales, ¿quiénes van a ser? Esa unión que acabamos de decir. Esa unión simplemente la copias. Aquí le dices, bueno, copiamos esta. Control C. Es un lenguaje LaTeX. Recuerda que todo lo que delimita es entre doble signo de dólar. Es lenguaje LaTeX en estas líneas Markdown. Y así decimos R es los racionales unidos los irracionales. Y recuerda que los racionales contienen a los enteros y los naturales. Y luego, para constituir a los complejos, bueno, pues ya pusieron una cosa, también se pusieron a observar, no llegue a póngase a observar, vea, ¿qué pasa cuando usted multiplica reales por sí mismo? O sea, cuando construye el cuadrado de un real. Vamos a hacerlo con, se coge un número real cualquiera, vamos a una función que me halle cuadrados, una función que me halle cuadrados de reales. Entonces lo hago def cuadrado, bueno, elevar al cuadrado, elevar al cuadrado. Entonces usted observa que elevar al cuadrado, lo que queremos hacer es que el estudiante lo haga con experimentación. Esto lo que va es de la mano de la pedagogía activa. Entonces aquí le decimos que retornar. ¿Qué nos va a retornar? Si aquí entre paréntesis ponemos lo que entra. Si me entra un número, ¿quién quiero que entre? Quiero que entre el cuadrado de él. Y elevar al cuadrado en Python, en líneas de Python, es doble asterisco 2. Doble asterisco 2 es elevar al cuadrado. Y así tenemos la función que eleva al cuadrado. Y después lo que haces es llamarla elevar al cuadrado. ¿Y a quién? Entonces entre paréntesis pones, la vas a evaluar. La evalúas en un número negativo. Luego la evalúas elevar, le pones aquí elevar al cuadrado al 0 y pones elevar a un número positivo, elevar a un número positivo, lo que estás experimentando, a ver qué es lo que pasa. Entonces al número positivo pones por ejemplo el 1 y mire que cuando yo hago eso, los resultados siempre son o 0 o positivo. Y siempre que, entonces, a pesar de que alguno sea negativo, los cuadrados, o sea los resultados, miren que nunca me da negativo. Entonces, eso siempre y cuando x sea real. Siempre y cuando sea x sea real. Entonces, usualmente los reales, los cuadrados de reales son no negativos. Entonces, conclusión, los cuadrados de reales son no negativos. Entonces, eso siempre va a pasar. Entonces usted lo que busca es darme una ecuación en la que que me pregunte por un número que tenga cuadrado negativo, y entonces esa es la ecuación de coeficientes reales que no tiene solución real, porque los reales satisfacen la regla de que sus cuadrados son no negativos, y eso depende de la ley de los signos. Es decir, que en los reales la ley de los signos, esto depende de que en los reales es válida la ley de los signos. ¿Y cuál es la ley de los signos? ¿A cuál me refiero? A la ley de los signos para multiplicación. A la ley de los signos para multiplicación. Así, la ley de los signos para multiplicación, que dice que si multiplicas dos positivos te da positivo, y si multiplicas dos negativos te da positivo, porque más por más da más y menos por menos también da más. Es decir, que si los signos de los dos factores son iguales, pues entonces el producto será positivo, y como al elevar al cuadrado lo que tú haces es multiplicar el número por sí mismo, lo que vas a tener es dos números multiplicados de signos iguales, y multiplicar por ley de signos a dos factores de signos iguales siempre te va a dar positivo o 0, siempre te va a dar positivo 0, te va a dar 0 cuando multipliques 0 por 0. Entonces mire que así lo definimos mucho mejor y mostramos efectivamente eso, y ya se lo puede corroborar con otros. Pone un negativo, el menos 2, pone el 0 y al positivo, al 2, y cuando elevas al cuadrado es que nunca obtienes negativo, nunca obtienes números negativos, a pesar de que entregaste
un número negativo para elevar al cuadrado. Entonces así, para crear la ecuación que me permite constituir a los complejos, entonces yo le digo, entonces consideremos la ecuación para justificar la creación de los complejos. Consideremos una ecuación que no satisfaga esta ley. Entonces uno le dice, bueno, pues ¿cuál no? Por ejemplo, que un número por sí mismo, c dot, por sí mismo, por x, que x por x, ya no dé positivo, sino que dé negativo. Entonces, que eso no puede ser en los reales. Entonces si le digo, solve en una línea de código la ecuation, EQ, con E mayúscula, da que x por x sea igual a menos 1. Y miren que él nos dice, bueno, pues la solución es menos i e i. Es decir, que él nos trae esta i, que para él esa es raíz de menos 1. Entonces usted lo puede corroborar diciendo, bueno, esa i tiene cuadrado igual a menos 1. Y miren que sí. Es que i al cuadrado es un número con cuadrado negativo. Es que i al cuadrado es un número. Pero como ya vimos, no puede ser real, porque en los reales no existen números de cuadrado negativo. Entonces, aquí le pones, se constituyó a un número a los imaginarios, y después se hicieron combinaciones entre reales e imaginarios, y se constituirá así el conjunto C. El conjunto C, entonces, en definitiva, se define así: mat bb c igual a, bueno, aquí le ponemos igual a /llaves, para las llaves de conjuntos, y así mire que obtiene las llaves de conjuntos, y después le dice, esos son todos los números de la forma A más b por i, o sea, los números reales más los múltiplos de la unidad imaginaria, donde, entonces le pones aquí, donde A y B son reales, pertenecen a mat bb r. Entonces, que en realidad los complejos son sumas de reales y múltiplos de la unidad imaginaria. Y así ya tenemos constituido todos los conjuntos numéricos, mostrando que es que van naciendo en función de unas ecuaciones en conjuntos, como, bueno, una ecuación en naturales que no tiene solución en los naturales. Después, para constituir los complejos, una solución en los enteros, para constituir los enteros, una ecuación en los enteros que no tenía solución entera. Para constituir, hagámosle el recorderis despacito. Entonces lo decimos, bueno, cuando estábamos en los naturales, pudimos llegar a una ecuación de naturales, esta ecuación de naturales con solución no natural. Entonces hubo que constituir un nuevo conjunto, porque existían ecuaciones de naturales con solución no natural. ¿Cuál? El de los enteros. Luego, en los enteros encontramos al menos una ecuación de coeficientes enteros que no tenía solución entera, al menos esta, es la de duplicar. Y luego, para constituir entonces así, al tener los ecuaciones de coeficientes enteros con solución entera, fue que constituimos a los racionales. Y ya para como los irracionales, pues eso viene, históricamente lo muestran es con la diagonal del cuadrado, y es que la diagonal del cuadrado del lado 1 mide raíz de 2, y mostraron que esa diagonal del cuadrado, esa raíz de 2, no se podía escribir como la razón de enteros. Históricamente nació de ahí, y aquí lo estamos generalizando diciendo es que como el área de un cuadrado es el cuadrado del lado, entonces en esa vez será que existe algún cuadrado de área 2, de área prima. En realidad dejémoslo con primo igual a 2. ¿Será que existe algún cuadrado de área igual a 2, pero cuyos lados sean racionales? Por ejemplo, se podría entender así.
Entonces, esta ecuación se podría ver como eso, como dame un cuadrado cuya área x2 sea prima. Y cada vez que yo me pregunto por un cuadrado de área prima, encontraré que los lados no pueden ser de medida racional. Entonces, si es con 2, vas a ver que no. Si es con 3, vas a ver que no. Entonces, aquí se puede experimentar eso. Te dice, dame un cuadrado de área 2 prima, y te dice que la solución, como vimos ahorita, no era racional o que se podía escribir como cociente de enteros, porque su representación decimal no tenía periodicidad. Aunque Python nada más nos muestra la no periodicidad, nos faltó los 3 puntos para mostrar de que es de representación infinita, decimal infinita. Después, para los irracionales, bueno, entonces así, eso llevó a la constitución de los irracionales, o Q estrella, y se adjuntaron a los racionales, y esa unión la llamamos los reales. Luego, al ver fenómenos en los reales, el fenómeno de que todo real tiene cuadrado no negativo. Entonces, al ver eso y preguntarse por alguien que tenga cuadrado negativo, es que se constituyó a la unidad imaginaria, a los imaginarios. Y cuando se constituyeron combinaciones entre reales y múltiplos de la unidad imaginaria, constituimos a los complejos, y ahí quedó todo la historia de la constitución de los complejos en función de estas ecuaciones. No olviden pues suscribirse a este canal para seguir creciendo en didáctica de la matemática, y como con Cuadernos Júpiter el estudiante puede experimentar lo que quiere mostrar. Entonces podemos experimentar en estas líneas y decirle, veas que cuando x cuadrado da menos 4, o sea, nos va a dar que la solución es imaginaria, porque nos apareció menos 2i y 2i, es decir, las soluciones son múltiplos de la unidad imaginaria, donde la unidad imaginaria aquí se denota con i mayúscula. Mire que efectivamente, si elevas al cuadrado, aquí pones entre paréntesis 2 por i, él te da menos 4, o sea que miren que así ves que efectivamente hay un número con cuadrado negativo. ¿Quién? 2i, al menos 1. Entonces, que el estudiante en estas líneas de código puede experimentar para ver los fenómenos que se quieren mostrar y que justifican la constitución de los conjuntos numéricos. Muchas gracias.